tengo el agrado, ya lo dije recién, pero voy a decirlo nuevamente, de presentarles a Micaela Jiménez Chinelú, que está acá a la par mía. Olis. ¿Cómo estás, Mica? Por la invitación, muy bien. Bueno, muy entretenida con tu historia de Rubén. ¿Sí? ¿Te pasaron cosas parecidas a vos? Sí. ¿Sufriste en carne propia ese tema? Sí, no sé si capaz un poquito al revés. Ah. Pero sí, ¿sabes qué creo yo? Que es, de hecho, un problema arquitectónico el que estás teniendo. Vos decís que entonces Sí. no es Rubén, sino que es la arquitectura, no es la Rubén. industria Es inmobiliaria. el arquitecto hijo de puta que te ha puesto a vos en la situación de tener que estar viendo la cocina de Rubén o el dormitorio, no sé qué es lo que ves vos de él. Pero sí. Yo veo todo. Claro. Veo la cocina, el comedor y creo que en cualquier momento le voy a ver el fondo también. Sí. Te digo que es el arquitecto y particularmente en nuestra ciudad es el código de planeamiento urbano, que hace que sí o sí los edificios terminan siendo todos más o menos una planta parecida, en donde no hay forma que vos no te mires con el departamento de tu mismo piso. Sobre todo cuando tenés dos torres enfrentadas, onda una al frente, otra atrás, Sí. te terminas viendo. Y es un problema, como te digo, arquitectónico y urbanístico. Ah, o sea que es otro problema para No sumarle. lo culpemos, Rubén. ¿Lo culpemos a Tucumán? Culpemos a Tucumán. Tucumán, la industria- Rubén está viviendo su vida como a él le parece y está en su casa, ¿qué le vamos a decir? Bien, yo ya me estoy dando cuenta de que vos sos la gente que está pensando que yo soy muy conservador por criticar a Rubén que menea sus bolitas. No, Cap- yo creo que cuando yo estoy en mi casa también me dan ganas de estar en pijama y no tengo ganas de que el vecino esté mirándome. No sé, es mi casa. El problema contigo es urbanístico, ¿no, Rubén? Pero el tema no solamente urbanístico, sino también es jurídico, porque hay un delito en el Código Penal que se llama exhibiciones obscenas. Ajá. Así, no me acuerdo el número. Habría que ver si entra o no entra el tema de que sea en su propia propiedad privada. No, es que ahí está el punto. El tema es si vos la exhibición que haces requiere el esfuerzo de otra persona. Si es algo que se impone, suponete que, no sé, vos tenés el ventanal de tu casa y que tenés justo enfrente otro edificio, ¿no? Y que ese edificio también da el ventanal de un departamento. Si vos te paseás en pelotas por ahí, la persona que está en su casa, mirando al balcón, ya le es suficiente para verte en bola. Sí. Si esa persona necesitase hacer un esfuerzo extra, o sea, te vio en bola, suponete estás bola al frente y tuvo que escudriñar Sí. o en algún punto, ubicarse en algún punto en específico, ahí ya no es delito. Pero cuando es como casi inevitable decir, che, hermano, o sea, abro la puerta de mi casa, salgo quiero salir al Claro. balcón y ve. Es más que tenés que hacer el esfuerzo de no mirar. Exactamente. De una. Vos lo dijiste muy De bien. Yo como soy abogado tengo que tratar de que las cosas se digan de una manera estirada para que parezca que hemos estudiado, que Claro. sabemos y que tenemos derecho a cobrar por la sanata. Dice la bola, pero lo que dice Facundo Laurel, pregunta para Mica, que vos veas las bolas de Rubén es error arquitectónico. Bueno, Ahí está. Ujú. lo acabo de confirmar, Sí, ¿verdad? Pero lo decilo acabo de vos. confirmar. De hecho, yo creo que Facundo lo pregunta, pero yo conozco el edificio donde vive Facundo, no sé si seguirá viviendo ahí o no, pero es cerca de mi casa. Ajá. Y ese edificio sí tiene, cumple con esto que digo yo. Es como que se arman dos torres con patios en el medio, que son como patios de aire y luz, en donde las dos ventanas que dan a esos patios se terminan mirando. Que es como te digo, una cosa del código de edificación. El código de edificación que rige la construcción, que te dice, por ejemplo, bueno, son términos capaz muy técnicos, pero el FOS y el FOT, que es como el porcentaje que vos podés ocupar en superficie de la planta baja y el porcentaje que vos podés ocupar en todas las plantas y tal, y en los patios internos cómo se van ampliando a medida que va aumentando la altura, pero o sea, los edificios son así porque hay que gastar la menor cantidad de plata y tener la mayor superficie construida, Sí. y porque hay un código de planeamiento urbano que te rige eso. O sea que este avasallamiento promiscuo a mi intimidad y a mi tranquilidad y mi paz en mi casa tiene origen en la voluntad popular de los concejales tucumanos Vos lo has dicho. que Así. dispusieron de que los Rubénes puedan fácilmente mostrar sus bolas a sus vecinos. Ujú, sí. Miren de profundo que son estos temas, ¿no? Y miren de oportuno que fue traer esta anécdota el día de hoy, porque ahora yo sé que Rubén no es el problema. Ahora lo que tengo que ir a hacer es hacer el dibujo de las bolas, pararme frente al Consejo Deliberante y Exactamente. decir, por favor, Esto es culpa de cambien ustedes. el código de planeamiento urbano. Y hay otras cosas que también podríamos pedir que cambien Sí. de paso, ¿no? Bueno, Mica, para que las bolas de Rubén no hegemonicen
este segmento tan ansiado, tan esperado. Tenemos una columna al mes solamente con quienes pasan por acá, por este Antro Boutique. Entonces, por favor, presentate para quienes no te conocen, antes que nada. Qué difícil presentarse a uno mismo realmente, no sé. Soy arquitecta. Sí. La Facultad de Arquitectura de Tucumán se llama Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Laburo con urbanismo, con arquitectura también. Por ahí hay que un poquito a veces explicar la diferencia entre las dos cosas, porque la gente por ahí, vos por ejemplo decís, estoy trabajando en un proyecto urbano y te dicen como, no sé, ponele, una casa inserta en el espacio urbano, ¿es un proyecto urbano? No, es un proyecto arquitectónico. Un hecho arquitectónico es un edificio en concreto, sí. Y una propuesta urbanística es algo que se desarrolla en el espacio público, ¿verdad? Distinto también, por ejemplo, a un proyecto inmobiliario, a un desarrollo inmobiliario. Estamos hablando de algo privado. Bien. Son términos distintos. Bien, está bueno eso. O sea que no, alguien puede dedicarse a la arquitectura y no dedicarse al urbanismo, y a la inversa alguien puede dedicarse al urbanismo y no a la arquitectura. Sí. O sea que no son como Ortega y Gasset, que parecen cosas distintas, pero en realidad confluyen en la misma persona, sino que acá estamos hablando de cosas separadas. Así es. ¿Alguien puede estudiar urbanismo y no ser arquitecto? ¿Existe? En Tucumán no. En Tucumán no. Y creo que en ningún lado, no sé, realmente no sabría contestar la pregunta, pero me da que no. Me da que no, muy difícil entender el urbanismo si no entendés la arquitectura, es una cosa con la otra. Bien. O sea que yo no... Y mismo la arquitectura también, perdón que te interrumpa. Interrumpí. Mismo la arquitectura también es difícil comprender o hacer una buena arquitectura si no tenés una concepción del espacio urbano. Bien. O sea que tiene que ir de la mano. O sea, no son cosas que pueden correr por carriles distintos, pero bueno, digamos que el arquitecto o la arquitecta también construye en este desmanejo urbanístico que, por ejemplo, tenemos en ciudades como la de Tucumán. Entonces ahí se tiene como que adaptar. Sí. No le queda otra. Sí, pero bueno, sí, ya entrando en un poquito en el tema, la cuestión de las ciudades planificadas, que era lo que íbamos a hablar hoy, ¿cuál es la diferencia entre una ciudad planificada y una ciudad no planificada? O de último, como se le llama, ciudades espontáneas, ciudades de manchas urbanas de crecimiento espontáneo. La diferencia es que hay un proyecto pensado de cero, en las ciudades planificadas, en donde se dice, bueno, vamos a armar una mancha urbana en donde va a vivir determinada cantidad de gente que va a vivir de determinada manera. Y después están las ciudades no planificadas, ciudades espontáneas, en donde es lo que es y uno tiene que vivir en ese lugar como es. Cuando es no planificada, también se le llama mancha urbana. O sea, yo sabía que, por ejemplo, el AMBA, suponete, mancha urbana. Sí, todo es una mancha urbana. Tienen distintos nombres, no sé, hay cosas como que te diga, por ejemplo, está la mancha de aceite, bueno, hay distintos nombres de manchas urbanas, pero, por ejemplo, mismo Tucumán, uno podría llegar a pensar que en su momento fue una ciudad planificada, pero sería una locura decir tal cosa. Me cuesta creerlo. La cuestión es que en la mayoría de las ciudades latinoamericanas, con la colonización, había un organismo que se llamaba Consejo de Indias. El Consejo de Indias elabora las leyes de Indias en donde se define cómo iba a ser la fundación de las ciudades. O sea, por ejemplo, una ciudad que aparta de una cuadrícula en donde lo central sea la plaza, el lugar de encuentro, y alrededor los poderes, o sea, el poder político, el poder económico, por ejemplo, los intercambios comerciales con los mercados, el poder religioso, acá lo tenemos así, está la casa de gobierno, la catedral al frente de la plaza. A veces también poder cultural, bueno, no sé si llamarlo poder, pero por ahí. Y en base a eso, empezar a crecer hacia afuera, en base a la cuadrícula inicial. Cuadrícula es ese trazado damero. Exactamente. ¿Está bien dicho así? Sí, está perfecto. Sí, es después de eso la ciudad empieza a crecer con las necesidades del momento, con las formas de vivir también. Entonces, ¿se ha ido para cualquier lado? Sí, se ha ido para cualquier lado. ¿Podríamos decir que una ciudad planificada? No, pero partió de una pequeña reglamentación capaz de cómo deberían ser las ciudades en estos lugares nuevos que había que colonizar. Bien, o sea que una baldosa firme hay, y de ahí después se descontrola, pero como que después se descontrola porque también esa idea de hacer una ciudad a partir de esa pequeña porción de tierra con
cuadras que en ese momento estaban divididas en 4 solares. Los solares son como que yo te diga que voy a agarrar una cuadra común y corriente como las que tenemos hoy, la divides en 4 y esos son los lotes, solares. Una manzana, digamos. Claro, una manzana, la dividí en 4 y tenés ahí los 4 solares. Al día de hoy es imposible pensar así. Acá hay terrenos que de hecho tienen 8 metros de frente, ¿entendés? Como mucho cambio social. Han pasado 1 millón de años también, ¿no? Pero Claro, una fragmentación permanente, digamos, de las propiedades. sí, y bueno, y los constantes cambios de las formas de vivir hacen que sea difícil también sostener una... son cosas que se van modificando todo el tiempo, las formas de vivir que hacen que se modifiquen las formas de habitar. Es algo que está influido completamente, no solamente por la necesidad pura, entiendo, sino también por la cultura. Obvio, claro. Digamos. Sí, imagínate que no se vivía como vivimos hoy, no se vivía hace, 100 años atrás no se vivía así. Entonces, bueno, también, ahora sí entrando en el tema de las ciudades planificadas, la historia del urbanismo, porque capaz que yo te digo a vos, Damián, vengo a hablar de las ciudades planificadas, y me decís como, ciudad del futuro. Pues no. No estamos hablando de los supersónicos. No, estamos hablando de la historia del urbanismo y la historia de la falla, ¿entendés? La historia del failure, la historia Del error, de la pifiada. De la pifiada, así. Vos me decís ciudad planificada y pienso todo lo contrario. Pienso, acá hubo gente... Me solucionan todos los problemas. Estudiando, gente que estuvo completamente, sesudamente proyectando cómo iba a vivir la gente, cómo quieren que viva la gente, pero vos me decís, no, partimos de la falla, partimos del error. Contame. Bueno, hay una idea que se dice mucho, que es que los arquitectos somos buenos arquitectos y malos urbanistas. Hay una persona que tiene un poquito la culpa de esto, ya lo voy a hablar bien al tema, pero sobre todo la planificación de ciudades, el auge de la idea de la teoría urbanística es del siglo pasado. Siglo pasado se empieza a discutir... ¿Siglo XX? Sí, siglo XX, comienzo del siglo XX. Algo súper... No es que antes no existía la teoría urbanística, ¿no? Sí. Sino por ahí la teoría urbanística como la conocemos al día de hoy, sí. y realmente la discusión a fondo del urbanismo. Antes era como un poquito más pensado hacia la arquitectura, ¿no? El debate estaba un poquito más pensado hacia la arquitectura que hacia el urbanismo. Bien. Pero desde el siglo pasado se empieza a discutir un poco más con la llegada del movimiento moderno. El movimiento moderno es como que te diga el impulso estético que ha venido a cambiar todas las formas de vivir y de habitar, de todo, todas las formas de todo. Es como los edificios en los que habitamos hoy son consecuencia del movimiento moderno. No son movimiento moderno, pero son consecuencia del movimiento moderno. Hasta ese momento, ponerle, no sé, estamos hablando de 1920, hasta ese momento la arquitectura se concebía desde el gótico hasta la academia, el École des Beaux-Arts, se concebía como una idea muy de obra de arte, por ahí. Bien. No está bien dicho, no es técnico lo que estoy diciendo, pero sí había una frase que se usaba mucho en ese momento que en realidad no es que se usaba en ese momento, sino que el movimiento moderno viene a romper con esa frase, a proponer lo contrario, que es la forma sigue la función, dice el movimiento moderno. La forma sigue la función. Antes de eso era la función sigue la forma. Como ¿Qué que te da eso que te estoy diciendo? lo que vos me decís me da a que primero definíamos lo que estéticamente se quería y que después la gente... Adentro veamos qué hacer. Se adapte. Es como que yo te diga, a mí, por ejemplo, el academicismo, estamos hablando de el estilo francés. Sí. Vamos a armar una fachada y una planta que sea así, ya sabes, que sea simétrica, que tenga las ventanitas para acá, que tenga las ventanitas para allá, que tenga el front y que tenga las esquinas salientes y tal, un acceso jerarquizado, y adentro vamos dividiendo y vamos viendo dónde me ha caído la ventana que he puesto, ¿me entendés? Por más que no sea funcional a las necesidades vitales de quienes habitan ese lugar. Porque había también una cuestión de ostentar a través de la arquitectura. Muy de la modernidad. Sí. Puede tener que ver con la Viena un poco con la Viena del siglo, si no me equivoco, principios del siglo XX. O sea, por ejemplo, yo estudio filo y
uno de los autores que yo más sigo es Wittgenstein, y entre otras cosas que hace Wittgenstein es diseñarle una casa a su hermana absolutamente funcional, o sea, donde no había ninguna contemplación estética, sino que solo se contemplaba la cuestión funcional, también un poco en respuesta a esa Viena opulenta de principios del siglo XX, si no me equivoco. Sí, en la mayoría de las ciudades eran así. Era como te decía, era una forma de ostentar la arquitectura. Era como mostrar quién sos, mostrar el lugar donde vivís. Y, como símbolo de la jerarquía social. Ajá. Siempre. Que no es que no sea así al día de hoy, pero por ahí en ese momento estaba un poco más marcado y definía el diseño. Bueno, pero por ejemplo, antes, obviamente que entiendo que hoy hay la arquitectura, uno ve, dice, imagina de que las personas con de grandes accesos también tienen casas y viviendas a la altura, pero siento que antes era como una cosa medio barroca así, de mostrar mucho hacia afuera en las fachadas, con mucho detalle, con, no sé, escultura, etcétera. Y hoy como que por ahí es algo más modesto por afuera y lo opulento suele estar por detrás, en el interior. No sé si te referís a eso. Un poco sí, pero también la diferencia con las viviendas de hoy, por ejemplo, de determinadas clases sociales, es que esas viviendas son funcionales. Se piensan a partir de una planta, o de última se hace un diseño de ida y vuelta entre la planta y la volumetría, que es lo que propone el movimiento. A ver, la mama del movimiento moderno, cuando surge el movimiento moderno, es no importa nada, fachada sin nada, hacemos una cosa, un cubo blanco que por dentro funcione bien y chao, se terminó. Después se empieza así como a repensar un poquito más eso, che, capaz que no es tan necesario vivir así, es mucho, ¿no te parece? Me hace acordar la ropa. Siento que antes la ropa debía ser una cosa completamente incómoda, como que era cargadísima, así con fajas y esto, la peluca, toda agarrada acá hasta el cuello arriba, no sé, hasta pienso en el mandato de la corbata, el corsé, claro. Y que hoy prima, bueno, el confort. Claro. ¿Puede ser? Sí, tal cual. Bien. El acento en el placer individual, me imagino. Como que antes era para mostrar a los otros, que los otros vean y aprecien un exponente de artístico, estético. Bueno, una frase muy, muy famosa de esa época era ver y ser vistos. Ajá. Claro. Ahí va. Es la promenade francesa. Y salir ahí con el paragüita, mostrarte con quién venís de la mano y el lugar por el que estás paseando y la ropa que tenés puesta. Bueno, la arquitectura era parte de eso también. Bueno, todo tiene que ver con todo. Por supuesto. A ver, ¿qué es lo que marca los impulsos estéticos de las épocas? La vida política, la vida cultural, la vida económica. La arquitectura es un producto de eso. La arquitectura no es una cosa sola que va caminando al margen del mundo. Es el producto del momento que se vive. Siempre es así. Y tanto fue así que el movimiento moderno surge justamente después de la Primera Guerra, en donde había que repoblar ciudades, había que rearmar ciudades, había mucho por hacer en cuanto a construcción. Y en ese momento empiezan, si la quieres pasar, Martina, la primera foto, los SIAM internacionales de arquitectura moderna. Y esto ocurría en Europa, obviamente, ¿verdad? Obvio. Pues mundo eurocéntrico. Obvio, sí. Bien. Ahí lo vemos, un montón de señores bien vestiditos, dos señoras, porque no sé por qué, y así. ¿Querés que lo pongamos en grande? ¿Así se ve mejor? Ahí está. Bien, esta es entonces una reunión del SIAM. Esta es una reunión del SIAM. El SIAM, como te decía, Congreso de Arquitectura Moderna, si bien el nombre hace referencia a que se hablaba mucho de arquitectura, se hablaba muchísimo también de urbanismo. Es cuando se empieza a discutir el urbanismo a partir de las concepciones del movimiento moderno. Y por ejemplo, surge una idea muy significativa de lo que ha sido el movimiento moderno, que son las 4 funciones humanas. 4 funciones humanas, ¿no? Sí. No del movimiento moderno, las 4 funciones humanas. Según la concepción de ese momento. Sí. Habitar, haciendo referencia a
los espacios de habitación diaria, particularmente pensando que los edificios tienen que tener buen aseamiento, buena ventilación cruzada, que las ciudades tienen que ser limpias, tiene que haber buena entrada de luz, tal. Circular, muy muy importante para todo lo que es teorías urbanísticas. Circular es como la primera cosa que se discute. La antítesis de la casa chorizo, me imagino. Sí, sí. Por ahí más en urbanismo hace referencia a las categorías de circulaciones dentro del espacio urbano. Sí. Que te diga las vías arteriales, las vías interurbanas, Sí. las avenidas, las vías locales, que son las calles de acceso a las casas, las vías Sí. peatonales, tal. Entonces hemos dicho habitar, circular, cultivar el cuerpo y el espíritu, o recrearse, que se le decía así, cultivar el cuerpo y el espíritu. La que son los- autoayuda ya había hecho pie, digamos, en ese momento. Sí. Era, bueno, los espacios en donde los espacios de recreación diaria, o sea, los clubes, las plazas, y los espacios de recreación semanal, mensual, tener un centro urbano cercano a un lago, a una montaña. Y el último, trabajar la vida. Bien. La vida misma. O sea que había como una filosofía que era mucho, que trascendía a lo meramente al urbanismo. O sea, era como concepciones de lo humano Sí. en su faz integral, Sí. entendiendo como todo eso enganchó bien. Pero ¿por qué decíamos hace un rato que la historia del urbanismo es la historia del error? Porque no podés reducir a esas 4 cosas la vida urbana. Es una locura pensarlo así. O sea, realmente hay tanta complejidad en las ciudades, tantos tipos de todo, tantos tipos de personas, tantos tipos de formas de habitar, todo, no puedes reducir esas 4 cosas. Entonces, si vos haces un plan urbano que contemple solamente esas 4 cosas, te vas a quedar cortísimo. Y aparte me imagino de que hay un montón o sea, clases sociales que no podían intervenir en esa, por ejemplo, esa vida de autocultivación o de cultivo del espíritu. En ese momento, sobre todo que estaban menos desarrollados los derechos laborales, había gente laburando 14 horas por día y durmiendo en fábricas todavía. Entonces, ¿de qué cultivo Tal cual. del espíritu podía hablarse en ese momento? O sea, era Sí. como un recorte. Sí. Destino. Bueno, y ahí ya vamos a hablar un poquito también de cómo ha influido eso en la forma de habitar también de las distintas clases, porque obviamente no habitamos de la misma manera. Tal se cual. sabe. Bueno, si quieres pasar a la segunda imagen. Este señor... Que no es Freud. Yo no me animo a criticarlo, porque ¿quién puede criticar a Le Corbusier realmente? ¿Quién puede animarse a hacer tal cosa? Pero sí tiene la fama de ser un grandísimo arquitecto, Ajá. padre de la arquitectura moderna, Sí. pero un pésimo urbanista, mi rey, realmente la has pifiado mal. O sea que él aprobó arquitectura y se llevó urbanismo a marzo. Sí. No, porque no era arquitecto él. Ah, ¿no era arquitecto? No. O sea, arquitecto de la práctica del ejercicio, pero Sí. no arquitecto titulado por la academia, ¿no? Y debe haber sido abogado entonces. Capaz. Bueno, Le Corbusier... Le Corbusier debe ser de los personajes más famosos y sobre todo las cosas polémicos de la historia de la arquitectura. Un chabón suizo, franco-suizo en realidad, que nada, empieza a flashear otra cosa. Se dice que él es el padre de la arquitectura moderna, pero yo ahí tengo como un... Ha habido otra persona antes con la que estudió él y con la que estudió Mies van der Rohe, que era Frank Lloyd Wright, que Frank Lloyd Wright habla de la arquitectura orgánica, él empieza a hablar de eso, estamos hablando de 1910, por ahí. Sí. Le Corbusier, arquitectura moderna, y Mies habla de la arquitectura racionalista. ¿Es más o menos un mismo concepto? Sí, va por ahí todo. Capaz ahí un par de cosas distintas, qué sé yo, pero sí. O sea, no distan mucho de otros, son como variables, pero dentro de una misma... Dentro de la misma idea que Bien. es ahora vamos a vivir bien y tranquilos, vamos a proponer casas que sean que se adapten a las formas de vivir de hoy, vamos a dejar de no sé, de tener cuartito para esto, cuartito para aquello, cuartito, ¿entendés? Solamente que Le Corbusier ahí se fue un poco al carajo porque ha armado como una especie de módulo habitacional mínimo. De hecho, él tenía el modulor, que es como un señor que mide cosas, con las medidas exactas y mínimas de las cosas. Que bueno,
al día de hoy lo estamos sufriendo, ¿no? Monoambiente por todos lados. Claro, esto decir, como que empieza de pronto parece como a estar presente la cuestión de que había que economizar, y me imagino para quienes... Bueno, es que en esa época sí. Imagínate, venís de la guerra, sí tenés que economizar. venía la guerra, tenés que economizar, tenés que ser eficiente en la administración de los recursos. Pero bueno, también seguramente estaban quienes querían sacar un mayor margen de ganancia y que veían cómo podían reducir los costos para aumentar el margen de ganancia. Claro. No creo que que no haya habido cierta concentración un poco en ese momento de quienes tenían o sea, porque la gente no se construyó las casas por sí misma en esa época. Ya debe haber habido lo que hoy son las empresas constructoras, ¿o no? Sí, sí. Capaz que no como... No sé si... no al nivel de... Claro, no no sé al si ni- como eso, pero sí. El arquitecto te diseñaba hasta la grifería, porque bueno, era una cosa como una práctica capaz hasta más artística de lo que es al día de hoy, Sí. o de lo que se puede también al día de hoy, sobre todo los arquitectos que vivimos en Tucumán hacemos lo que podemos. Pero sí, era como algo más, un profesional dedicado al diseño nada más. Y sí, estaba después quien pensaba cómo se iba a construir eso. Bien, pero debe haber habido como también una vinculación, ¿o no?, entre el arquitecto y quien construía después. Claro. O sea, me imagino que construía, hablaba con el arquitecto y decía, che, yo necesito que más o menos me hagas... Sí. que me sea se que me- respete hasta el milímetro que ha diseñado el arquitecto, sí, Claro. sí. Bien. No sé cuál era la imagen siguiente, no me estoy acordando. Rubén. Ahí está Rubén. Ahí está Rubén. Me parecía fundamental poner esta imagen de Le Corbusier en culo porque es una imagen muy famosa de él y me parece divina. ¿Qué acontecimiento histórico nos trae esto? Yo te iba a preguntar, tengo una amiga que estudia arquitectura, que que una vez tuiteó que Le Corbusier era digamos, un engreído, digamos, como se la daba de sotificado, y que el tipo, digamos, le daban bola porque tenía como una especie de oído absoluto arquitectónico a lo Charly García. ¿Es así esa comparación? ¿La ve así? Sí. Es un tipo que se manejaba en la elite de la arte y tal, entonces sí. Bueno, en esa foto le está pintando un cuadro, era íntimo amigo de Pablo Picasso. No, sí, así hay varios chismes sobre ¿Vos estuviste hablando con Rubén antes de venir para acá? Para que de pronto baje mi beligerancia con él y no lo denuncie. Que yo empatice un poco con la gente en culo. Claro. Con los pelados en culo. No, bueno, Rubén es pelado. También debo decirlo. Pasar a la imagen siguiente. Esta imagen, esa imagen es de... Todo muy ordenadito se ve ahí. Sí, muy ordenadito. Se llama Ciudad para 3 millones de habitantes, también se llama Ville Radius. Mira, préstame. Por favor. No sé si tienen. Ahí está. Esta ciudad, ¿qué tiene? Vos estás viendo ahí, principalmente hay dos ejes, ¿verdad? Sí. En donde en el centro se nota algo muy definido ahí en el centro, que son unas crucecitas que se ven, esos son los edificios que planteaba Le Corbusier. Parece una cancha de fútbol. Y después tenés unas diagonales, ¿sí? Que cruzan. Sí. Esas diagonales van formando, son varias, se ve por ahí una en el centro, pero son varias. Y después alrededor el resto del crecimiento de la ciudad. Esto te marca 3 tipos de densidades, planteaba él. Como, no sé si se llega a ver ahí. Sí. La densidad, la primera, son los edificios administrativos, de oficina y tal. La segunda, que es la que está pintadita de azul, que son las casas de la clase media alta. Y la última, los barrios más populares y etcétera. Siempre en la periferia. Siempre en la periferia. Y tiene en un extremo, se ve ahí como una cosita como verde, que sería esto, que es el sector agrícola. Si yo te muestro esto, ¿qué te da esta planta? ¿A qué se parece? ¿A qué esa planta, a qué se parece? A ver, ¿podemos poner la fotito? Sí, poné la fotito porque con mi dibujo... No. Bien, me parece Vos como... me lo has nombrado hoy. ¿Yo te lo nombré hoy? Sí. Me parece una cámara de fotos.
Se parece a otra ciudad. Igual es una... ¿A qué ciudad? La Plata. qué ciudad? Por favor, capital. Es de la una provincia teoría de Buenos Aires, La Plata. conspiranoica mía, ¿no? No estamos hablando de nada muy técnico, ¿no? Este es un modelo abstracto ideal, digamos, no es de ninguna ciudad en particular. Esto es un modelo, claro. Ahí está uno de los principales problemas. ¿Por qué armamos una ciudad modelo? ¿Modelo de qué? ¿Modelo para quién? ¿Modelo qué? ¿Cómo? Claro, ¿Cómo modelo? No existe una ciudad en el éter, sino que son Obvio. todas en un lugar concreto con sus especificidades. En un terreno concreto para una sociedad concreta. Todos vivimos distintos, no se vive igual en Argentina que no sé, que en la India, y no se vive igual en la India que en Nueva York, y así es. Y no, tampoco vivimos igual acá en Tucumán que como se vive en Santiago del Estero. Obvio que no, porque aparte hay una cuestión geográfica también No. hay que atender. Bueno, la ciudad esta que propone él tiene, hay cosas muy específicas que se usa esta ciudad como modelo para pensar después otras posteriores. Si querés la vamos pasando así no nos colgamos tanto. Esa era la imagen de La Plata para mostrarte que se parece bastante con el tema de las diagonales. Hay un eje monumental en el medio, es concéntrica, tiene el sector verde ahí arriba, que en el caso de Le Corbusier es un espacio agrícola, en el caso de La Plata es un parque con la ciudad universitaria, bla. O sea que ha sido importado el modelo de La Plata. El modelo de La Plata es anterior al modelo de Le Corbusier. Ah, claro, pues me dijiste que Cursi es 1920 y La Plata debe ser 1870, por esa época. Y ya hablando un poquito más de chismes, Sí, por favor. vamos a lo que nos importa. Le Corbusier sí tuvo mucho contacto con La Plata. Él tiene una casa construida en La Plata, muy muy famosa, la Casa Curuchet. La Casa Curuchet, para quienes no la conozcan, recomiendo muchísimo ver la película de El hombre del lado. Es una película buenísima que se filma en la casa donde vive un arquitecto de élite, ahí del todo regio, viviendo en su casita Curuchet, y el tipo que vive al lado decide romper la pared y hacer una ventana en la medianera a la casa de él, así, sin más ni menos. Un Rubén. La vi hasta la mitad y me dormí, muy pero buena. no por falta de virtud de la película, sino por falta de virtud mía. Buen motivo para volver a retomarla. Sí, entonces eso está grabado en una casa. ¿Qué hizo Le Corbusier? Sí, el Tremendo. mismísimo. Otro chismecito de Le Por Corbusier. Había ondita ahí con Victorio Campo. ¿Ah, sí? Victoria Campo, la de Mar del Plata. La casa de Victorio Campo, para quienes quieran googlear, por favor, háganlo. Es un hermoso ejemplo de arquitectura pintoresquista. ¿Quién? Muy, muy bella. La casa de Victorio Campo de Mar del Plata. Quien conoce Mar del Plata y quien conoce La Feliz, sabe que está ahí en la calle, en la avenida Colón. Así, acá Facundo me confirma que destaca completamente una casa hermosa. Sí. Una casa traída, importada, hecha afuera y traída en un barco. Una locura. Bueno. Ajá, la casa del puente. Bueno, otro con el que se relaciona un poco Le Corbusier cuando viene para acá es con Amancio Williams, que es el arquitecto que diseña la Casa del Puente. Quien no conozca la Casa del Puente, por favor, ya mismo googleando, es una cosa espectacular, majestuosa. Ya googleando. Ya mismo. Acá- También sí. muy del movimiento moderno. Movimiento moderno tardío, pero movimiento moderno. Acá hacen un comentario Federico, dice, hay una película que se llama Medianeras, Ay, es súper hermosa. recomendable, abren una ventana en medio de un edificio de cemento a media altura. Sí. Es muy hermosa esa película. Empapadísimo en el cine arquitectónico, Federico. Bien. Pasar a la imagen siguiente si querés. Creo que son dos imágenes bastante parecidas, que son de la misma Bill Radies. Eso es una maqueta que hace él, en donde, bueno, ahí se ve un poco cómo es el centro de la ciudad. Y la siguiente se ve como una especie de corte perspectivado, cómo funciona el tema de las circulaciones a distinta altura. Ya vamos a explicar por qué todo esto es una reverenda cagada. Bueno, eso estamos viendo ahí, está mal. Está pésimo. Está pésimo. Pregunta, Sí. hago una pequeña digresión. ¿Los arquitectos siguen haciendo maquetas físicas? Hay mucha impresora 3D dando vuelta al día de hoy. Si Pero le haces quita- maqueta física, no te va a poner a pegar ahí la madera balsa con el telgopor. Pero no es la parte linda de la facultad tener 19 la años. La odié, me ha ido como el culo siempre. Mi maqueta siempre es un asco, era una sola cosa de telgopor con unipox. No recomiendo esa parte de la facultad. Pásala, mira, claro, Facundo dice eso porque él vivió en La Plata, hay 1000 teorías conspirativas sobre el diseño de La Plata. Encima esa vos te agarrás una de las diagonales esa de La Plata y no sé dónde terminás. O agarras la diagonal y es como un túnel así el espacio-tiempo, así salís en otro lado, terminás en Berazategui. Mal.
Bueno, la imagen que estamos viendo ahí de estos dos señores, ella es Jude Drew y él es Maxwell Fry. Sí. Ellos han sido ayudantes de Le Corbusier para diseñar una ciudad que sí se construyó, la única ciudad que sí se construyó. Él habla mucho de la teoría urbanística lo convocan. Sí. Momento chisme también, no es que lo convocan así como diciendo tengo ganas de que Le Corbusier me diseñe una ciudad. Había otra persona encargada, había dos personas encargadas para diseñar esa ciudad, que es la ciudad de Chandigarh en la India. Uno de ellos se muere y el otro dice no, yo solo no sigo rey, llama a otro y ahí lo llaman a Le Corbusier. ¿No se la bancó el otro o no le ha querido dar la platita que pedía? No se la bancó para hacerlo solo. O sea que Le Corbusier llegó porque el arquitecto que estaba para eso, fallecido, chavo. No, Era y ahí una, recién lo llamó Le una Corbusier. superestrella, Le Corbusier. Ujú. ¿Como Peli? Bueno, Peli No. uno más de mucho. debe No, ser. sí, no, Le Corbusier Mucho más lo que después Peli. Peli es una de las personas que ha cambiado la forma de habitar del mundo, ¿me Claro. entendés? Es muy, muy zarpado. Por eso digo, no me animo a hablar mal de él, porque realmente era un fucking genio, hay que decirlo de verdad, porque sí. Solamente que por ahí es difícil también planificar urbanismo como así en esos términos de ciudad modelo. Es muy difícil hacerlo, por un lado. Y por otro lado también que cuando uno planifica, tiene que pensar muy a futuro. Y él empezó a flashear, la cuestión de los errores de estas ciudades, es que él empezó a flashear ciudades para el automóvil y no para el peatón. Claro. Gravísimo error. Porque en esa época empieza Claro, y entonces él hacer- flashea ciudad del futuro, ¿entendés? Pero, por ejemplo, a ver, el trazado damero que tenemos en las ciudades acá del norte, por ejemplo, ya preveían como la calle, la calzada, ¿o no? Sí, pero... Para las Pero carreras. no es nada que ver con estas ciudades Nada, claro. no. Ya te voy a mostrar, pero no, realmente nada que ver. Que es un poco lo que pasa en Brasilia, que ya vamos a contar también. Bueno, entre ellos tres diseñan la ciudad de Chandigarh, que tengo el plan de Chandigarh en la segunda imagen. Es un plan en donde no sé si llega a ver ahí como las distintas categorías de vías que hay. Todo parte de un punto al norte. Chandigarh se diseña una ciudad de cero porque necesitaban una ciudad cabecera de estados después de que... Esas, por ejemplo, tenemos ahí, yo identifico, yo sin saber, me destacan las líneas rojas, Sí, o sea, como más gruesas, que por ejemplo yo diría son avenidas. sí. Y después tenemos como un parquizado, todo eso ahora sería un parquizado. Ujú. Ya previsto, y después esa digamos, la plaza sería una plaza central, imagino, o un núcleo chico, Sí. centro cívico, ¿qué sería? Sí, bastante acertado. La cuestión es así. Esto que está acá arriba, Sí. acá ya flasheó un montón, porque ha dicho yo voy a diseñar en base al cuerpo humano, esto va a ser la cabeza, esto van a ser los intestinos, literal así, ¿no? Bueno, acá lo que se ve acá arriba es el Capitolio de la Sí. ciudad, que es donde están todos los edificios de administración pública y tal. Sí. Estas eran las principales vías, por esta teoría que tenía él de la B1 hasta la B8, con las vías interurbanas, Sí. con las vías locales, bla. Y después de eso se arma algo que ha sido muy característico de esta época, que son las supermanzanas, porque lo que vos estás viendo ahí, en realidad, no es una manzana como la de ahora, tucumana, que así de es una 100, hectárea. 120 metros por lado. No. Estamos hablando de manzanas de 800 metros por 1200 metros. Zarpado. Y la circulación de autos Alrededor de eso. no tocaba esa supermanzana. No. Y esos parquecitos que hay... O sea, sería como un antecedente por ejemplo, ahora las ciudades peatonales, como que donde se avanza con la peatonalización, ¿o no? No, porque eso fue parte del error. Porque, por ejemplo, que yo te diga, vivís en Chandigarh, ¿no? Sí. Te dice tu amiga el sábado de la tarde, che, venite a tomar un mate. Vos decís, tengo que caminar 1200 metros para ir a la cuadra de al lado donde vive mi amiga. Eso te iba a porque... decir, pidiendo indicaciones, me imagino, queda 3 cuadras. ¡Ah, de una! Claro, no. 3 kilómetros. Ni. Y aparte de eso, que no había planificación de transporte público. Por eso digo una ciudad pensada para el automóvil. ¿No había planificación de transporte público o no había transporte público? Punto. No había planificación siquiera. No había planificación realmente. No estaba pensado para ese tipo de movimiento. Entonces, como te digo, tenías que caminar y no sé, boludo, fíjate qué hacés, ¿me entendés?
Aparte de eso, otra cosa que tienen en esta ciudad es que está muy zonificada. O sea, hay un zoning muy claro, como veíamos en ese, donde vos decís, acá está esto otro. O sea, por ejemplo, eso, los edificios administrativos, las oficinas, la ciudad universitaria. Hay cosas que está bueno, como por ejemplo, en este caso, la industria. Él propone la industria en un sector acá al costado. Sí. Ese sector, bueno, sí, porque los vientos vienen en este sentido, entonces más vale que... Hacia que no traiga todos los olores claro, y que etcétera. se lleve que toda la propio. mierda de la industria para el otro lado. Claro. Bueno, ahí sí. Sí. Pero imagínate que si vos vivís allá y tu oficina queda allá y no tenés un fucking transporte público, y si hay encima un sector comercial... Bueno, a mucha gente le pasa eso hoy, ¿no? Sí, es uno de los problemas, sí, de las ciudades, sí. Pero aparte... mucho más concentrado, porque, por ejemplo, al día de hoy sí tenés comercios locales. Acá no, acá se están planteando unos tremendos bloques habitacionales. O sea, lo que pienso es como una ciudad mucho... como muy estructurada, muy poco divertida. O sea, me sale pensar así como un bajón, donde el entrecruzamiento de la vida en la ciudad es como muy compartimentado, muy sectorizado, como de estamento. ¿Sí? O sea, la riqueza de las ciudades y que también promueve ese afloramiento de la cultura es que las personas que viven en las ciudades tengan contacto entre sí, Exactamente. se crucen en la vida urbana. Entonces, ¿cómo puede proliferar actividades sociales, actividades culturales, el arte mismo, si la gente está metida con más gente que vive como ella y solamente en las mismas condiciones? Y se empiezan a armar núcleos, así, pequeños núcleos, donde la gente de ese núcleo no se relaciona con la gente del núcleo de al lado. Entonces eso termina impactando en una sociedad mucho más fragmentada. Sí. Hago Sí. una consulta que están diciendo acá en el chat. La Plata, con sus diagonales, ¿es una ciudad planificada bien pensada? A criterio de cada uno, diría yo. Pero no sé, por ahí la falla que yo le veo a La Plata es la imposibilidad de crecimiento. Que, por ejemplo, cuando se planifica una ciudad siempre tenés que tener en cuenta que no va a ser solo eso lo que vos estás haciendo, sino que en otro momento va a ser mucho más que eso, el doble, el triple, lo que sea. Y la ciudad de La Plata tiene como su circunvalación alrededor, en donde voy a decir cómo crezco de acá más. Si querés pasamos al ejemplo de Brasilia, en donde está un poquito más claro porque está construido. Ese es solamente para mostrar a la asamblea que hizo Le Corbusier para decir que fue un excelente arquitecto. Bien. La otra imagen también es de la asamblea de Chandigarh porque es magnífica, muy hermosa. Y el último ejemplo es este señor que está ahí con Lula, es Oscar Niemeyer, un arquitecto también 10 puntos de Brasil, no así tan buen urbanista, pero de lo mejor que hemos tenido en Latinoamérica. Si Lula lo está abrazando, debe ser por algo. Sí, algo bien debe haber hecho ese obvio. ser para que Lula le ofrezca su abrazo. Obvio. Tienen los edificios más lindos de Brasil son de Oscar Niemeyer. Esa es la planta de Brasilia. Él hizo también, hay un eje monumental que es el que cruza diagonal y un eje curvo que es donde están todas las residencias. El eje monumental es donde están los principales edificios, el eje curvo es el que tiene la supermanzana. Acá está aplicado el concepto de supermanzana. Sí. Pregunta cuánta gente vive en Brasilia. Se ha hecho una ciudad que se ha planificado para un montón de gente que al día de hoy no vive esa cantidad de gente ahí. Porque qué alta paja, boludo. Terminó Realmente. pasando lo contrario que con la mayoría de la ciudad. Claro, alta paja vivía así. O sea, sea, tenés que ir a comprar algo y no sé a dónde te tenés que ir para ir a comprar un kilo de pan, ¿me entendés? Claro, o sea, termina siendo como una ciudad muy asignada para el protocolo, cumplir con el protocolo de que estén ahí las autoridades civiles, los poderes del Estado, pero Sí. una ciudad, bueno, un poco como Washington debe ser, no conozco en profundidad, Claro. pero... Sí, pero sí, sí. Termina sucediendo eso. Aparte, la mayoría, una cosa que pasó en Brasilia que ha sido muy jodida, que la mayoría de la gente que vive ahí es gente de clase social media alta, que son la gente los que trabajan ahí. Toda la burocracia estatal. Exactamente. Y muy, muy grave lo que pasó con la gente que construyó esa ciudad, los obreros que han hecho esa ciudad. Han terminado generando un núcleo urbano anexo a Brasilia, que se llama el núcleo Bandeirante, Sí. en donde se terminó armando una favela con el correr del tiempo, que era la gente que estaba construyendo una ciudad para otros, no para ellos.
que han tenido que irse a vivir ahí para poder construir la ciudad, llevar a su familia, toda la historia, y terminan viviendo en una ciudad cero planificada, con 3.000 millones de problemas de infraestructura. Hay lo que me hace pensar es como que termina habiendo un sesgo de clase de quienes piensan estos formatos porque dejan de lado de decir... Sí, me cuesta decir eso de Oscar Niemeyer porque él, muy comunista, pero bueno, era la idea urbanística por ahí del momento. Bueno, los comunistas también tienen su sesgo de clase, ¿no? Mica, yo te iba a preguntar si hoy en día hay alguna propuesta o alguna respuesta a esta inquietud de tener a 15 minutos más o menos a pie o a bici, digamos, los servicios comunes necesarios, pero también tener algún planteo que te permita pensar en comunidad, en juntar a la gente, en que se crucen, o sea, esos espacios comunes gregarios, digamos, por decirlo de alguna manera. A ver si entiendo bien tu pregunta. Vos decís si hay alguna forma de pensar el espacio público, digamos. O sea, pensar el espacio público sin que, sin que las cosas te queden a mucho más de 15 minutos, pero, o sea, estoy hablando de ciudades grandes, ¿no? Sí. Pero pensar en un espacio público que es, digamos, que tenga lugares donde se acumule comunidad y no de un mismo sector, así como apartado, cada uno en su núcleo, pero al mismo tiempo que tengas la posibilidad de, no sé, pagar tus servicios, tener tu educación, o el poder, digamos, o los trámites que tengas que hacer cerca. O sea, ¿hay alguna forma de La equilibrar? respuesta a todo eso es transporte público. Una buena red vial, un buen sistema vial que contemple el transporte público, porque no sé si lo han visto alguna vez, el esquemita ese del bondi, con un montón de gente y la cantidad de autos que se necesitan para llevar esa misma cantidad de gente que lleva el bondi. Mismo las ciclovías. Esa es la respuesta. La respuesta es tener un buen sistema vial que deje un poco afuera la cuestión esta del vehículo particular. Y empezar a movernos un poquito más en masa y que también, que no sea tomarte el 17 cartel rojo para ir a Quinta, ¿me entendés? Claro. No, que sea un buen transporte público, Claro. un buen servicio, también Totalmente. tiene que ver con eso. Y ahí hay un tema de voluntad política porque hacer todas esas transformaciones implica tocar intereses. Obvio, Porque claro. las automotrices tienen interés en seguir vendiendo autos, quienes administran el transporte público tienen interés en sacar una porción de renta mayor, digamos, sacar lo que más puedan. Implementar esos cambios implica que ellos tengan que invertir. Claro. Entonces ahí, claro, el problema no pasa a ser solamente urbanista y podemos tener urbanistas que piensen muy bien todas estas cosas, pero si después quienes ocupan los lugares de representatividad no toman esas decisiones políticas que tocan intereses, es muy difícil. Es una cuestión de decisión política, totalmente. De decisión política y de no animarse a tocarle el bolsillo a determinados sectores. Sí, tal cual, viene por ahí. Bien. Bueno, para cerrar, tengo un par de imágenes nada más de algunos edificios de Brasilia, también para no decir solamente cosas feas de mi querido Oscar Niemeyer, semejante edificio hermosísimo que hizo para el Congreso, que bueno, ahora muy bastardeado con todos los golpistas bolsonaristas que han hecho bosta todo, que realmente es muy, muy triste ver cómo han destrozado todo eso. Se parece al monumento acá de Tucumán, ¿no? Del Bicentenario. Sí, del Bicentenario. Debe ser como un poquito más grande nada más. Un poquito más grande. La otra imagen creo que es de la catedral. Es una catedral realmente muy controversial, muy, muy distinta. ¿Es una catedral? Ujú. Tome. Tome, sí. Y la última creo que es la del el edificio de Planalto, que también es uno de los que han destrozado ahora muy tristemente. Sí. Malditos fascistas. No, sí, realmente muy triste porque vos decís, estos son edificios que son de todos, no solamente que son de todos, sino que han sido pensados por Oscar Niemeyer, no sean así. No sean malos, No sí. sean malos. Sí, estaba abrazado con Lula. Bueno, acá Fede... Bueno, ahí va la última imagen, justamente. Ay, la ajá. más linda de todas. A ver. Oscar y el comandante. No. Bueno. Muy bello. Tenemos que quererlo a este señor. Obvio que lo queremos. Tenemos que quererlo. Fede hace una acotación ahí. Lomas de Tafí, en Tucumán, es el ejemplo de la no planificación. Quedó muy grande para ser un barrio y muy chico para ciudad. No hay servicios de nada. Sí. Sí, realmente la cuestión habitacional en las provincias del interior es de una urgencia increíble y también terminan haciéndose a veces con poco dinero, con organismos que no tienen
o no tienen gente que esté al nivel de la discusión, o no hay una decisión política muchas veces. Sí, realmente sí, Loma de Tafí terminó siendo una cagada, pero bueno, qué sé yo, también voy a decir vivienda para la gente que no sé, hay que tener... Sí, terminó no siendo tanto para gente para sectores populares, sino que terminó beneficiando por ahí una clase media que tal vez podía acceder a vivienda de otra manera, ¿no? Ujú. Hay excepciones, Obvio, estamos de sí, acuerdo, sí, ¿no? sí. Pero bueno, Mica, Perdón si lo hice largo. no, pero es tu primera columna. Cuando se hace algo por primera vez hay algunas excepciones, Ok. obviamente. Y aparte está buenísima la columna, has traído un montón de material. Te dije que no íbamos a quedar corto de tiempo, ¿te acordás? No. Yo te dije, acá vuela, pasa. ¿Le podés poner nombre a tu columna? No hoy, lo puedes pensar. Bueno, Todavía no le pusiste nombre. A los demás también le costó poner nombre a la columna, ¿no? Te digo que es más difícil de lo que parece. me imagino que Es más sí. difícil, pero No lo he pensado nombrar todavía. las cosas parece que es difícil. Más en tiempo de posmodernismo donde todo fluye, todo es líquido. Yo voy a ¿viste? terapia, mira, a mí me han enseñado a nombrar las cosas por su nombre. Vos fíjate. Bien, y cuando dejé de ir a terapia, ahí es donde pensaba en hacer un programa de streaming que sea tuyo. Bueno, Mica, muchísimas gracias A vos. por haber venido. Hasta el próximo mes.